bueno, con la jornada y con el tema de la desalación, Aquamed tiene pues bastantes experiencias que contarnos, y sobre todo en el ámbito internacional las experiencias que está desarrollando, para lo cual voy a dar paso a Gabriela Mañueco, que es la gerente de Desarrollo Internacional. Buenas tardes, Gabriela. Gracias por venir. Buenas tardes, Mari Carmen, y buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, gracias a EDIR y a Info Networking por invitar a Aquamed a estar aquí. Y enhorabuena a mis dos antecesores que han expuesto muy bien sus temas. Espero hacerlo la mitad de bien que ellos y con eso me conformo. Y antes que nada, bueno, les voy a contar cuál ha sido la experiencia en Aquamed. La mayoría de los que están aquí en la sala saben quién es Aquamed y qué es Aquamed, pero vamos a hacer un breve repaso para entender luego qué es lo que está haciendo Aquamed a nivel internacional, en el ámbito internacional. Aquamed es una sociedad estatal totalmente participada al 100% por el Estado español, con un capital social de 1.600 millones y unos fondos propios de 1.700 millones de euros. Los objetivos de Aquamed es que es un instrumento de la administración que da solución a la complejidad de la gestión del agua en el arco mediterráneo, por lo cual resuelve los problemas a los que acaba de hacer alusión Eduardo en todo el ámbito mediterráneo, en todos los países que citaba, y yo creo que todos los del ámbito mediterráneo, aunque no estén en el 5+5, en el 5+5, y pretende hacerlo con criterios de gestión empresarial, yendo en algunas cuestiones entrando en temas donde el Ministerio a lo mejor no llega, ¿no? Nosotros aplicamos otro tipo de criterios. Y con un programa de inversión ejecutada de 2.790 millones de euros y una inversión prevista para el 2018 de 3.600 millones de euros y una financiación de 600 millones que hemos conseguido. Aquamed es un operador integral de infraestructuras hidráulicas. Para llevar a cabo ese programa de infraestructuras y construir esas infraestructuras ha trabajado con más de 345 empresas privadas, algunas de las cuales están aquí y nos han sufrido como cliente. Bueno, las cifras son 61 empresas de servicios, 165 empresas de consultoría y asistencia e ingeniería y 120 constructoras. ¿Y cuál ha sido la evolución de Aquamed en estos años? Pues desde el año 2001, desde diciembre del 2001, en que el Consejo de Ministros autorizó la creación de la Sociedad Infraestructuras del Trasvase, que es el origen de Aquamed, hasta ahora ha habido un largo camino, ¿no? Hasta diciembre del año pasado, diciembre del 2013, en que el Consejo de Ministros ha aprobado la reprogramación de las actuaciones que está llevando a cabo Aquamed. También ha ido evolucionando la inversión realizada desde el 2005, en que se invirtieron 84 millones de euros, pasando por el entorno de los 300 millones de euros entre los años 2008 y 2010, y ahora que estaremos en una media con esa inversión, además que queda por ejecutar, en torno a entre los 100 y los 140 millones de euros. La cifra de negocio que produce Aquamed ahora mismo está alcanzado en el 2013 los 45 millones de euros y seguirá progresando según vayan entrando en funcionamiento algunas de las plantas desaladoras que hemos llevado a cabo. La evolución del número de empleados también es la que tenemos aquí. Ahora estamos más o menos en unos 100 empleados y para algunas puntas, porque sufrimos un proceso de fusión con las sociedades estatales de las cuencas y ahora está más o menos estabilizado. ¿Y cuáles son las actuaciones que ha llevado a cabo Aquamed? Pues Aquamed ha promovido 5 programas de inversiones con 2 líneas básicas: una de generación de nuevos recursos, como son la desalación y la reutilización de aguas residuales, y otra de mejoras de gestión y protección del medio.
Por un lado, con la mejora de la gestión de los recursos hídricos para resolver los problemas que hablábamos en todo el arco mediterráneo. Alguna actuación de mejora de regadíos, aunque en ese ámbito, al haber otra sociedad estatal, pues hemos intervenido menos. Solo 3 de nuestras actuaciones se han dedicado a la mejora de regadíos, y luego las mejoras de la calidad del agua y la protección frente a inundaciones y las restauraciones ambientales. Con ello, hemos tenido el programa total de actuaciones, de las que están ejecutadas hay 58 actuaciones, 12 actuaciones de desalación que se llevan el 47% de la inversión, que son 1.700 millones de euros, y 22 actuaciones de mejora de la gestión de recursos, que representan el 35% de la inversión. El resto de actuaciones, las de reutilización y mejoras de regadíos, son más escasas, y las de mejora de calidad y protección y restauración ambiental, con una inversión de 400 millones, han tenido como protagonista fundamental, que se lleva la mitad de esa inversión, la descontaminación del embalse de Flix, aquí cerca en el Ebro, con una inversión cercana a los 200 millones de euros. El principal programa, como decía, ha sido el de la desalación, y es nuestro buque insignia y por el que todos nos conocen, con la construcción de 12 plantas desaladoras y una capacidad total de 400 hectómetros cúbicos al año. 6 de estas plantas se han dedicado a riego, cosa que en algunos países sorprende porque piensan en la desalación solo para el abastecimiento, y en determinados sitios, cuando explicamos que también tenemos la desalación, que la necesitamos para el riego, se sorprenden de esa inversión. Con eso, con las desaladoras construidas, podremos garantizar el regadío de una superficie equivalente a 250.000 hectáreas. Y con la capacidad para abastecimiento que tenemos, podríamos dar de beber a 3 millones de personas. En el año 2013, en el que se ha incorporado a la producción la desaladora de Águilas, hemos producido un total de 84 hectómetros cúbicos. Todavía queda camino que recorrer hasta los 400 totales, aunque ha supuesto un incremento del 20%. De las 12 plantas desaladoras, todavía tenemos 4 que consideramos que están en construcción, todavía no las hemos dado por terminada la construcción, y 3 están en pruebas. El resto de las infraestructuras están en explotación, principalmente Valdeventisco, Águilas, Carboneras y el Atabal. Bueno, aquí, para el que no lo conozca, tenemos una vista general de la desaladora de Torrevieja, que es la planta más grande de Europa, cosa fácil porque no hay muchas desaladoras en Europa, aparentemente fácil porque no hay muchas desaladoras en Europa, pero también llamativo porque durante unos años ha sido la 4ª o 5ª desaladora a nivel mundial de ósmosis inversa, aunque ahora está en torno al 10º puesto en el ranking de la desalación. Tenemos aquí la desaladora del puerto de Sagunto, que tiene otro tamaño y otro ámbito de suministro, y que es para abastecimiento. Aquí no, en las desaladoras en la Comunidad Valenciana son casi todas para abastecimiento, y también está a punto de entrar en explotación. Pero no solo hemos hecho desaladoras, que son nuestro caballo de batalla, o sea, nuestro buque insignia, como decía antes, sino también hemos hecho depuradoras, como la de Sant Jaume d'Enveja, en Tarragona, que tenemos aquí una foto del decantador, el trasvase Negratín-Almanzora, que hizo en su momento Acusur, con la que nos fusionamos en el año 2006, la ETAP de Ellín, que hizo en su momento Aguas del Segura, o la modernización de Molina de Segura, que se ha terminado hace unos meses, o la planta desnitrificadora de la Liliana, que permite suministrar, eliminar los nitratos que hay en
al agua en la Eliana y de obtener un agua de calidad. Como les decía antes, aquí tenemos una foto aérea de lo que es la descontaminación del embalse de Flix, donde lo que se ha hecho ha sido aislar el cauce principal del río mediante una barrera de tablestacas y eliminar de esa franja ahí verde que se ve ahí en la foto, me estaba comprobando que se veía igual en la pantalla, de esa franja verde que representa la superficie de los depósitos contaminados que se habían ido produciendo en la fábrica por culpa de los fosfatos, pues se van retirando esos lodos y tratando y evitando posibles riesgos aguas abajo. También Aquamed ha intervenido también en acciones de laminación y control de avenidas, como es la de la cuenca media del río Serpis, donde la presa de agujero que ven a la derecha, el azul bueno, es una presa, aunque se llamó en su día azul y lo seguimos llamando azul, pero tiene 30 metros de altura, es una presa de agujero que permite regular las avenidas y retrasar las avenidas que vienen por un afluente del río Serpis, el río Vernisa, y evitar que se produzcan inundaciones aguas abajo y especialmente en Gandía, que tiene, además de esa actuación de una presa, pues canales como el que ven a la izquierda, y no es la única presa que ha construido Aquamed, sino que también tiene en construcción otra presa en la Rambla Gallinera, aunque no sea muy conocida, o actuaciones como el encauzamiento del río Benimodo, que era un cauce que había desaparecido. Aquí se ve muy claro y muy diáfano en esta fotografía, pero cuando se empezó a trabajar en ello en el año 2005, el cauce había desaparecido e inundaba un polígono industrial por un lado y los cultivos que se aprecian por otro, cada vez que llovía un poco más de la cuenta, cosa habitual. Y bueno, pues he hecho un perfil de lo que ha hecho Aquamed en estos 10 o 12 años de andadura, según se contemple. Pues Aquamed se planteó participar también en ese proceso de representar a España en el exterior y contribuir al desarrollo y a la internacionalización de las empresas españolas, siempre de la mano del ICEX y del Ministerio, y también pues tratando de apoyar a todas las empresas que lo han solicitado o que se han interesado por ello. También se ha querido transmitir, en cualquier caso, que esa experiencia de Aquamed no solo es en el ámbito de la desalación, sino es en todos los ámbitos de la hidráulica, quizás algo menos, por ser sincero, con el tema de la depuración, pero también tratando de dar soluciones sostenibles, tratando de aportar las mismas soluciones que hemos tenido nosotros en estos años. Entonces, ¿cuál ha sido, como decía, nuestro objetivo? Compartir la experiencia adquirida en todos los campos de gestión del agua y transmitir esa experiencia desde el momento de la planificación, porque dependiendo de las actuaciones, algunas, la verdad es que por el desarrollo que tuvieron, ya había proyectos en las confederaciones que luego se desarrollaron a nivel de proyecto constructivo y hemos gestionado la construcción, pero en otros muchos ámbitos hemos tenido que hacer un análisis desde el nivel de la planificación para llevar a cabo esos proyectos. En las licitaciones, en la construcción y en la explotación de, como decía, todo tipo de hidráulicas. Y pretendemos contribuir con el Ministerio a ser un referente para la marca España y a ayudar a todos los organismos y las empresas públicas que necesiten ordenar y regular y distribuir sus aguas. Para esos organismos que tratamos, ¿y qué es lo que pretende Aquamed? Ser útil, porque ellos sufren, por un lado, la falta de agua, y nosotros tenemos experiencia en la generación de nuevos recursos, y sufren las trombas de agua que sufrimos en el Levante,
y tenemos experiencia también en controlar y encauzar ese agua y poder aprovecharla incluso. Por otro lado, Aquamed es una empresa, bueno, es una sociedad estatal, pero es una sociedad un poco diferente, porque si analizamos las empresas relacionadas con el comercio exterior, de las que nos hablaba antes Alicia, pues Aquamed no se dedica al comercio exterior, tampoco es de cara a una venta en el exterior, a un trabajo en el exterior, no es ni una constructora ni una ingeniería. Aquamed es algo diferente. ¿Y qué es lo que puede ofrecer Aquamed entonces? La parte que puede ofrecer Aquamed de cara al exterior son los servicios de asesoramiento, de consultoría y su colaboración con empresas españolas. Ahora veremos cómo. Y participar o a través de los memorandos de entendimiento o con acuerdos con el Ministerio, con el Magrama, para trabajar para las administraciones y empresas públicas de otros países. Bueno, que sea un poco repetitivo, pero vamos a hacer un repaso de la experiencia de Aquamed, que, como decía, va desde la planificación, el proyecto, la licitación, la adjudicación y la construcción de las obras hidráulicas y la explotación de esas infraestructuras. Y otra cosa que cuando estamos, que a lo mejor desde aquí no se valora tanto, pero sí que está siendo muy solicitada cuando hemos ido al exterior y hemos hablado con otras administraciones, que son la gestión de los convenios con los usuarios, que es una actividad que a lo mejor a las empresas les llama menos la atención, pero sí que a las instituciones y a los organismos públicos les resulta interesante. Entonces, ¿qué ofrece Aquamed? Que, como decía, no puede, cuando va al exterior a hacer una acción comercial, no se puede ofrecer a trabajar como una ingeniería, porque no lo es, aunque en algún campo pueda tener ingenieros y pueda desarrollar una parte del trabajo ella sola, como podría ser en el tema del medio ambiente, pero no tiene capacidad como ingeniería, ni pretende serlo. Tampoco es una constructora, porque no ha construido. ¿Qué es lo que ofrece? Pues Aquamed sí que tiene una capacidad para planificar, para hacer un análisis y una consultoría de la gestión de cuencas, para redactar pliegos de prescripciones, cosa que las administraciones exteriores también valoran, para valorar ofertas, porque ya lo hemos sufrido, para asesorar en las direcciones de obra, para la asesoría también en la explotación de infraestructuras y de los sistemas de infraestructuras, y, como decía, para la asesoría en gestión y negociación, en las gestiones y negociaciones con los usuarios. Entonces, ¿a quién se lo ofrece Aquamed? Pues Aquamed se lo está ofreciendo a las ingenierías, a las constructoras y a los organismos oficiales. Como verán ahí, la lista es repetitiva, aunque tiene algún hueco, porque no todos nuestros clientes o nuestros clientes potenciales o socios tienen las mismas necesidades. En las ingenierías podemos colaborar en la planificación o en la gestión de las cuencas y sistemas a la hora de redactar proyectos en el exterior, además de los pliegos de prescripciones, de las valoraciones de oferta que se están licitando también en los concursos públicos, o la asesoría en la dirección de obra y en la explotación. Con las constructoras tenemos la parte de la planificación. Cuando una constructora licita una obra, pues ya la parte de la planificación y del proyecto ya está resuelto. Y a los organismos oficiales o entes públicos de otros países, ¿qué les interesa? Pues además de todo lo que le podemos aportar a una ingeniería española para ir con ellos en el extranjero, les interesa también, como he señalado y he repetido, los convenios con los usuarios y el saber cómo se han gestionado todos esos temas. Entonces, ¿cómo se ha empezado? Porque realmente el desarrollo internacional de Aquamed se inició hace año y medio por alguien que no soy yo y que ha hecho un magnífico trabajo,
pero digamos que se ha potenciado con la creación de una gerencia internacional en los últimos tiempos y a partir de ese momento se han iniciado una línea de trabajo más activa para esa internacionalización, como son contactos con las ingenierías, con las constructoras y una acción comercial también con los organismos internacionales y con los bancos multilaterales. Aparte, obviamente, aunque aquí no esté reflejada, se entiende que siempre de la mano del Magrama y con la colaboración también del ICES, ¿no? ¿Y cuál ha sido la acción comercial que se pretende, la primera acción comercial que se ha pretendido establecer? Es la participación en ferias internacionales, la participación en jornadas técnicas y comerciales, las misiones comerciales a mercados exteriores, el estudio de mercados para adelantarse a las acciones, seguir un poco por delante y no estar luego condicionados, porque a veces pasa en todos los mercados que cuando un tema se publica o un pliego se publica para su licitación ya hay un camino andado, luego hay que tratar de hacerlo, de adelantarse a esa licitación y pues también tener acciones de relaciones públicas con técnicos y gestores. Para ello, Aquamed ha iniciado, bueno, como decía, ya inició hace tiempo, pero en los últimos 3 meses de forma más intensa, la búsqueda de información sobre licitaciones internacionales, los contactos con organismos multilaterales, los encuentros con instituciones financieras multilaterales y entidades gestoras para detectar oportunidades de negocios y el análisis de pliegos, de los pliegos que se van licitando y eventualmente la preparación de las ofertas. Para ese análisis de los pliegos y análisis de las ofertas, lo que se ha venido haciendo es en cada caso analizar cuando se publica un pliego, se detecta un pliego que puede estar relacionado con el trabajo de Aquamed, es identificar a los socios estratégicos, es decir, qué empresas españolas están trabajando en la zona y pueden estar interesadas para ver si realmente ese pliego va a ser objeto de un interés por parte de empresas españolas, a cuantificar los costes de ejecución que va a tener o que representa la participación de Aquamed y ver si tiene sentido o no esa participación y, en su caso, hacer pues, las gestiones comerciales oportunas para que eso prospere. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para que Aquamed concurse a una licitación en el exterior? Pues la ingeniería o la constructora que identifica un pliego en el que la participación de Aquamed puede ser interesante, realiza una solicitud, se estudia y se analiza ese pliego de licitación y se solicita autorización al Magrama para concursar junto con esa empresa o grupo de empresas españolas, porque como bien decía Alicia, pues nosotros estamos encantados si hay varias empresas que se asocian y no vamos compitiendo con otra empresa española. Después participamos en la preparación de la oferta con la ingeniería, la constructora que sea, y luego se hace un seguimiento de la oferta en coordinación con el socio, como se haría en cualquier otro negocio. ¿Y qué condiciones o cómo se procede en esa licitación? Porque claro, alguno de los aquí presentes ya me ha oído explicárselo, pero bueno, algunos de los que están en la sala no, me consta que no han hablado todavía con nosotros, pero pueden hacerlo, y es cómo decidimos, porque claro, cuando todos sabemos que muchas empresas españolas están saliendo fuera a licitar, ¿qué pasa? ¿Cómo procede Aquamed para ir con uno o con otro? Bueno, antes que nada hay que especificar que Aquamed no puede asumir ningún riesgo financiero, o sea, la participación debe de quedar muy clara siempre que es sin riesgo financiero para Aquamed, porque así nos lo pide nuestro accionista único.
Y lo que estamos aplicando es el orden de llegada de la solicitud. Hasta ahora no hemos tenido ningún conflicto, que yo sepa, o nadie nos ha manifestado ningún conflicto, y es que cuando una empresa española detecta un pliego en el que piensa que le podemos venir bien como colaborador o como socio, pues nos lo dice y vamos con ellos. Y no ha habido problemas de concurrencia de que otra empresa que esté concursando se queje de ello. La tercera condición para que esa licitación se haga, o otro de los principios fundamentales que estamos aplicando, es que estamos diversificando los socios. Es decir, que, como más de una vez he dicho en broma, somos polígamos, que bailamos con todos y en cada caso con uno, y en cada baile con uno, y ya está. Y procuramos que no parezca que solo vamos con una empresa, porque además no es así, ¿no? Y luego, pues bueno, procuramos, y en el caso de las constructoras, porque claro, hasta ahora he hablado de la consultoría, de la preparación de pliegos, de la asesoría en la redacción de convenios con los usuarios, pero hay otra cosa, que en algunos casos hay constructoras medianas y pequeñas, las grandes muchas veces no nos necesitan, pero podemos ser un socio interesante aportando nuestras referencias de las obras que ha dirigido Aquamed para una licitación internacional, y entonces pues podemos aportar esas referencias en determinadas condiciones a los socios que estén interesados. Y algunos me han preguntado, bueno, ¿y el ámbito de actuación cuál es? Porque claro, Aquamed, el mundo es muy grande, Aquamed tiene 100 empleados como veníamos y bueno, con una actividad diferente, pero también somos 2,5 personas en el tema de internacional en la Aquamed. Entonces, ¿cuál es el ámbito? Pues el ámbito de actuación actual, y donde hemos presentado ofertas, es pues preferentemente, o nos queremos centrar preferentemente en Sudamérica y en África, especialmente del norte, pero a raíz de la visita de Sudáfrica, de la delegación sudafricana de la que hablaba antes Eduardo, también tenemos esperanzas en algún momento de poder trabajar en Sudáfrica, o en India, o en Gaza, o en Arabia Saudí. Os hemos presentado ofertas en todos, o expresiones de interés en todos estos sitios, y alguno más que hemos estudiado pero no hemos recogido aquí. Luego, bueno, creo que queda aquí. Una vez que en alguna licitación, bueno, de hecho se ha producido ya, en un caso se produjo una adjudicación en una oferta donde habíamos ido como colaboradores, ahora lo veremos, pero en caso de adjudicación, ¿cuál es el procedimiento? Pues notificar la adjudicación a Aquamed, que nos remitirá el socio, se lo notificamos al Ministerio Almagrama y al Patrimonio del Estado, que está ahí como el accionista, que es nuestro accionista. ¿Alguna pregunta haya? Y creo que, bueno, María Carmen, no sé si antes, como yo estaba preparando la presentación, ha hecho algún comentario, que evidentemente en España, aunque ahora se nos conozca más por el tema de las desaladoras, también se nos conoce por el tema de las presas, y hace muchos años que me consta que el tema, o sea, que ahora hemos potenciado el tema de las desaladoras durante un tiempo, y las empresas españolas está claro que son un referente mundial, pero también lo han sido las presas desde tiempos inmemoriales, que me consta que eso era así hace mucho tiempo, y debe seguir siendo así, porque como bien dice Eduardo, somos el 5º país, bueno, y según cómo contemos las presas, incluso podríamos estar a un nivel más alto. En todos los campos de la ingeniería hidráulica creo que podemos ser un referente mundial.
Yo no sé si tenéis alguna pregunta para mí. Yo tengo una, la participación en estas asociaciones, ¿no la limitáis por monto de proyectos? Bueno, sí, tienes razón que tenemos una limitación porque, pero como por monto de proyecto, a partir de un importe, ¿no? Claro, porque es que en un proyecto muy pequeño no tendría mucho sentido la inversión, pero sobre todo la inversión que al ir de colaborador con una empresa, porque no vamos a, salvo en casos especiales, no vamos a ir nosotros por delante de la empresa española, siempre vamos de la mano de. Entonces, tienen que ser unos contactos relativamente importantes para que compense nuestra participación, si no, no tiene mucho sentido. Bueno, pues... Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, es una pregunta para los tres. A ver quién quiere responderme o quién puede. Espero que no sea incómoda. Nosotros estamos, bueno, soy Antonio García de Grupo Z. Estamos trabajando en muchos países, pero esta pregunta va en concreto en Nicaragua. En Nicaragua llevamos haciendo trabajos desde el año 2000, hemos hecho 12 o 14 proyectos. Y últimamente, los 2 o 3 últimas licitaciones que nos hemos presentado, digo que la pregunta es para los tres, bueno, para Alicia Montalvo, porque estaba hablando del plan estratégico de internacionalización y como eje primero la coherencia institucional. Para Eduardo, porque como Ministerio de Agricultura creo que tendrá que decir, y Aquamed porque puede pasar algo parecido en el futuro y quería tenerlo claro. Pues en esas 2 o 3 últimas licitaciones nos hemos encontrado con competidora Traxa, no apoyando a una empresa española o no titularizando, sino yendo sola. Si Aquamed no puede asumir riesgo financiero, sin embargo Traxa trata de hacerme la competencia, por suerte no estoy muy enfadado porque la gané, pero ¿quién pone los avales en ese caso? La pregunta. Veo que estés incómoda. Bueno, como funcionario que soy, me limitaré a contestar en el ámbito de mis competencias. La participación de las empresas públicas o su proceso de internacionalización en paralelo y un poco detrás del que han venido desarrollando las empresas privadas plantea cierto número de incógnitas o cuestiones a resolver. Yo creo que no todas están debidamente resueltas. Lo que planteas es una cuestión que ha sido suscitada, por lo menos en este ámbito de diálogo que hay en el Ministerio con las asociaciones, por otras empresas y por otras asociaciones, y es en qué medida el Ministerio está apoyando a las empresas o está apoyando a las empresas públicas compitiendo con las empresas privadas en el exterior. No tengo la respuesta, pero sí que puedo plantear sobre la mesa algunos elementos a tomar en consideración. Algunos de ellos alguno de ellos se refiere a lo que tú has puesto de manifiesto. Aparentemente puede haber una situación de competencia desleal si el gobierno apoya a estas empresas en detrimento de las empresas privadas. Pero hay otros elementos a tomar en consideración y esto es lo que el Ministerio está trabajando, y es que en ocasiones, sobre todo en el ámbito iberoamericano, las empresas públicas tienen un acceso directo a la contratación, a la licitación de estos gobiernos que nos posiciona como país en una posición de ventaja frente a otros gobiernos. La tesitura es contrato a Traxa directamente y Traxa que luego se la apañe, y si lo hago entonces ya no contrato al gobierno alemán, ya no contrato al gobierno francés, versus si contrato a Traxa no contrato a otra empresa privada que está compitiendo en la misma oferta. Yo creo que el asunto no está resuelto y que está por resolver y que la demanda está puesta sobre la mesa y que es necesario dar una respuesta más contundente. Lo que el gobierno tiene que valorar, y ahora mismo estamos suscribiendo esa título de ejemplo, pero esto no me estoy justificando, doy datos, poniendo de manifiesto para adelantado que el problema no está resuelto, que en ocasiones, me refiero en concreto al gobierno de Ecuador, contrata directamente con empresas públicas porque entiende que contrata con el gobierno del Estado. Como luego el gobierno español
puede hacer honor a los principios de la ley de contratos públicos para asegurarse de que esa empresa a su vez repercute, subcontrata con arreglo a los principios de publicidad, concurrencia, etc. Bueno, parece que hay mecanismos, ¿no? La abogacía del Estado ha elaborado una serie de informes, pero creo que es algo que merece la pena sentarse y ver cómo se resuelve para evitar el problema de la competencia desleal y aprovecharse de la ventaja que puedas tener. Es que en Ecuador, por ejemplo, están contratando con INECO, con Traxa, con Traxatec, ahora con las sociedades de aguas, y bueno, hay que ver de qué manera se resuelve en beneficio de todos. Claro, en este caso concreto es una licitación pública internacional con fondos del Banco Mundial de 3,6 millones de dólares, que lo puedo preguntar hoy porque ayer cobramos el anticipo. Y bueno, empresa española, además del Traxa, solo estábamos nosotros. Es decir, que no es algo estratégico, algo que se pueda evitar una licitación de esa manera para favorecer a España, a una empresa española, ¿no? Esa cuestión por resolver. Alicia, no sé si tú... No, yo creo que puedo añadir poco a lo que ha dicho Eduardo, pero realmente una pregunta que voy a hacer. ¿Teníais noticia antes de que se resolviera que estaba Traxa, que estáis compitiendo con Traxa? ¿O sí, eso bueno, ha habido, digamos, cuando se ha abierto? Pues lo digo porque un esfuerzo que estamos haciendo, como dice Eduardo, es una cuestión abierta, no solo con Traxa, sino con otras empresas públicas que, bueno, pues INECO y otras. Y realmente el objetivo que tenemos es que no se produzcan situaciones de este tipo o que estas empresas públicas hagan de punta de lanza pues cuando hay casos como este, ¿no? Donde es más fácil obtener una licitación y que luego hagan de facilitadoras para aglutinar oferta española, pero muchas veces es un problema de información también por parte nuestra, que no lo sabemos. Entonces, por eso te pregunto, pues, y con carácter general, como es una cuestión en la que estamos intentando avanzar para que no se produzcan conflictos de ese tipo, siempre y cuando consideréis que es oportuno, nos gustaría poder contar con la información. Vale, en este caso, bueno, lo supimos en el momento de la compra de pliegos, porque allí es público, pero bueno, han comprado los pliegos Traxa, no saber si iba de titular o de cotitular o comprado a nombre de un tercero. A mí no me parece mal que una institución pública apoye a una empresa, pues, como en el caso que estás poniendo Aquamed, para acompañarla, pues poniendo referencias o alguna experiencia que le falte a esa empresa. Creo que eso es bueno para las empresas pequeñas y medianas a ayudarlas a salir, ¿no? Pero entonces en ese momento pues tampoco protesto. Pero en la apertura que es pública también, y donde hay un acta de apertura de ofertas, se ve que Traxa solo, no va con nadie en UTE, ni consorcios, ni agrupaciones, ni nada. Bueno, pues yo creo que esto nos lleva a que tengamos que seguir un poco trabajando en esta cuestión, que de verdad que, como imaginarás, no es fácil, porque también estas empresas públicas pues ahora se ven sometidas a una presión también para búsqueda de su propio negocio que bueno, pues hace que los temas tengan siempre dos vertientes a considerar. Pero gracias por plantear la cuestión, porque yo creo que Sí, no, que en los tiempos que corren nos está costando un triunfo conseguir garantías para presentarnos ofertas. Y bueno, entonces a Traxa, ¿quién le pone las garantías? no, tenemos que conseguir que sean siempre pues, facilitadoras más que competidoras, pero bueno, pues estamos en la fase de adaptación, podríamos decir, no sé. Sí. Sí. Bueno, a ver, ya. Yo he hecho hincapié en que Aquamed era una empresa diferente porque desde el principio somos conscientes de que hay una cierta inquietud. Yo hace muchos años que he oído a las ingenierías quejarse de la competencia de INECO, y es llamativo que INECO contrate un plan hidrológico no sé dónde, aunque luego no lo hagan ellos, afortunadamente, y lo haga, vamos, afortunadamente por su especialización, no porque tengan nada contra ellos, ¿no? Pero sí que es verdad que entonces Aquamed en ese sentido lo tiene más fácil que otras sociedades estatales al ser un ente o tener una especialidad diferente y estar vendiendo otra cosa diferente. Pero sí que es muy interesante desde el punto de vista, y como bien decía Eduardo, el que en sitios como en Ecuador se pueda contratar una sociedad estatal. Y yo a veces te preguntas, sí, ¿por qué no lo va a contratar? Sí, porque hay sociedades, digamos, locales, porque Aguas de Huelva sí puede contratar en Ecuador y no va a poder hacerlo Aquamed, que seguramente luego se preocupará de que ese contrato, con
como ha dicho, o sea, en el caso de Aquamed sí que está muy claro que luego se va a preocupar de que lo hagan, y como también planteaba Alicia, que se está gestionando, de que ese trabajo de ingeniería lo hagan empresas españolas o ese trabajo específico. Entonces, pues francamente creo que es mejor que en los contratos especiales, que sí se puede contratar directamente a una empresa pública, se le adjudique a esa empresa pública española y se resuelva bien luego cómo se reparte ese trabajo, pero es preferible que se lo lleve una empresa pública española a que se lo lleven los chinos, o al menos esa es mi opinión. Y yo al revés quería devolverte una pregunta, si habéis tenido conocimiento, bueno, se me ocurre una pregunta y también sin actitud, pero si habéis tenido conocimiento de que Traxa ha comprado el pliego, ¿le habéis planteado a Traxa el ir en UCE? ¿O os lo habríais planteado alguna vez? Pues depende de la licitación. En este caso concreto, nosotros en Nicaragua tenemos una sucursal desde hace muchos años, tenemos maquinaria de construcción, hacemos el tema de alcantarillado, redes, incluso una presa. Un proyecto de $3 millones, pues no nos hemos planteado compartirlo, porque ya es pequeño de por sí, nos da financiación o fondos para que la sucursal siga operando en busca de proyectos más grandes con otros programas de financiación multilateral, etcétera. Y bueno, pues no nos habíamos planteado ir a ese proyecto, compartir un proyecto de $3 millones con Traxa Nico. No, que no quería ponerme en un aprieto, que era de cara a otros proyectos, además en este caso está muy claro, pero de cara a otros. Sí, funciona esto. Sí, Joan Canals de GSI Lima. Quería hacer una pregunta a Gabriela, que es cuando has dicho lo de Aquamed, de participar en trabajos internacionales, el primer punto que has dicho es de no riesgo financiero, o sea, que no tenga riesgo financiero, entiendo que quieres decir no riesgo económico, lo cual entendería que nunca iríais a una obra, porque una obra sin riesgo financiero no existe por definición. Sí, pero sí hay una forma de que Aquamed participe sin riesgo financiero ni económico, y es que os mando un acuerdo interno de no asunción de ese riesgo. Hay concursos internacionales donde eso está específicamente prohibido, pero cuando no lo está sí que podríamos ir con una constructora en UTE, dejando bien claro que nosotros solo aportamos nuestro nombre a la UTE, pero no ese riesgo. Hola, buenas tardes. Soy Carlos Sánchez del Grupo Lendo. Era una pregunta para Gabriela. Cuando se está haciendo la exposición en cuanto a una adjudicación internacional en UTE con una constructora, con una consultora, hablas que una vez que te comunican la adjudicación, tienes que solicitar autorización al accionista o al ministerio para firmar el convenio con la constructora. Me ha dejado un poco sorprendido porque entiendo que eso habría que hacerlo antes. Una vez que has adjudicado, si no firmas el convenio, ¿cómo queda esa adjudicación? No lo he entendido mal a lo mejor, pero... No, es que hay que unirla con la diapositiva anterior, donde yo decía que ya antes de presentar la oferta, yo automáticamente se lo comunico al ministerio, pero a la hora de ya formalizar ese convenio, como lo tiene que ratificar mi consejo, vuelvo a transmitírselo al ministerio y al accionista, para que luego lo pueda ratificar el consejo, pero ya están informados. No es digamos que un procedimiento, no es que no estén informados si hay algún problema, o no debería haberlo, salvo que surjan cláusulas diferentes. Sí, no, la pregunta era porque normalmente lo que se firma antes de licitar es el compromiso de UTE, ¿no? Después de las... Sí, por eso, pero lo que se hace en la diapositiva anterior, lo que se hacía es solicitar autorización para ese compromiso de UTE y luego ya se firma, se solicita eso. Vale, muchas gracias.
Lo primero, felicitaros a los tres, porque me parece que ha sido una intervención, por lo menos para mí, muy clarificadora en lo que se está haciendo en este momento desde la Administración en ese campo internacional. Os felicito porque ha sido estupenda vuestra intervención. También intervengo para sumarme a la puntualización que ha hecho Gabriela frente a lo que había dicho Mari Carmen sobre las presas y las desaladoras. Creo que, y ya muchos de los que me conocéis, que mi mundo ha sido siempre el de la desalación. Pero eso no quita en absoluto a que no considere el mismo valor para lo que se ha hecho en el campo de las presas, de la regulación. Entiendo que si España ha aportado esa experiencia, ese modelo internacional, es muy importante lo que se ha hecho en desalación, pero es tan importante o más lo que se ha hecho en ese otro campo. Por eso me parece un gravísimo error que pongamos, como ya se ha puesto en el pasado, a luchar dos soluciones tan válidas la una como la otra. Las presas, los trasvases, las canalizaciones, la defensa de avenidas y la aportación de recursos nuevos como son la desalación. O conviven las dos soluciones, o si no, estamos abocados a que alguien nos saque los colores porque están en una batalla falsa, no de ver. Y como tercera puntualización, una sugerencia a Gabriela. Entre las fotos que has presentado de las actuaciones, has presentado la de la desaladora de Sagunto. Salvo para los que conocemos la desaladora de Sagunto, es difícil saber de esa fotografía qué es la desaladora y qué es lo otro. Que lo otro es una central térmica con chimenea, etcétera, etcétera. Es la foto menos ilustrativa a mi modo de ver de lo que se debe poner de Sagunto. Te lo digo como sugerencia porque si la preocupación medioambiental sabes que siempre está por encima. Te sugiero que quites el biofenosa. Por alusiones yo querría haber puesto otra foto, pero a última hora, y confieso que ayer mismo solo había una foto de Torrevieja y dije, hay que poner una foto de otra desaladora, y como está implicada en Águilas dije, no, ya no vamos a poner siempre Águilas y Torrevieja, necesito una foto de una desaladora más pequeña, y fue la foto que me dieron, no sé, así de claro, pero se agradece la sugerencia, aunque la ventaja, o sea, todo tiene sus más y sus menos. Eso que dices, como también hemos intervenido, como sabes, en la integración de la arquitectónica, aunque en este caso el parecer sea una central no venga bien, pero viene bien saber que se han mimetizado bien nuestras desaladoras con el paisaje circundante. Y luego, por alusiones y porque seguro que ninguno de los que está aquí en la mesa pretende eso, y porque como sabes, bueno, como creo que sabes, soy vocal del comité de grandes pesas desde mucho antes de empezar a trabajar en el tema de la desalación. Yo creo que ninguno de los, o sea, lo hemos utilizado como juego, y yo he sacado el tema porque me acuerdo de una anécdota de que allá por los años 70 los sirios acudieron al Comité Español de Grandes Presas cuando tenían unos problemas de filtraciones en presas del Éufrates, y pensando en esa anécdota es por lo que hacía la alusión a las presas, pero yo creo que los profesionales los profesionales de la hidráulica nunca podemos enfrentar una tecnología y otra, o una solución y otra, que se tienen que complementar y al final acabar suministrando agua, que es lo que nos preocupa a todos. Y únicamente, te digo, hablando de Sagunto, sí hay una cosa que es muy interesante en Sagunto, que es la sinergia por estar próximo a una central térmica. Creo que eso sí es un dato interesante a poder considerar en otros sitios, porque el hecho de que se aproveche la misma toma de agua de mar, el mismo vertido y la proximidad de la conectividad eléctrica es prácticamente resolver de una tacada tres de los aspectos más importantes en la información medioambiental de una desaladora. Son los vertidos de la salmuera, la toma eléctrica y la captación de agua de mar. O sea, creo que eso es un ejemplo muy bueno de sinergia entre instalaciones diversas. Solo un
pequeño comentario. Hacía Alicia referencias al blog Marca o España del ICEX. Se lanzó hace un mes un primer post de lanzamiento informando de que se lanzaba esta iniciativa, y el primer post fue dedicado a las presas y a la excelencia de la ingeniería española en la construcción de presas, mantenimiento de explotación y el papel clave que juegan estas infraestructuras. Sí que nos cabo del desalador.